Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, como todos los lunes vamos a hablar con Pablo García sobre los medios de comunicación en Argentina y habíamos empezado a charlar sobre la ley de medios. Hoy vamos a hacer un poquito y a continuar un poquito sobre la historia de la misma. Comenzamos la semana pasada haciendo un repaso de una cronología desde fines de 1800, que es cuando se empiezan a ver los primeros atisbos de ley de medios o de regulación, hasta el día de la fecha. Bueno, vamos a entrar, o lo dividí, mejor dicho, en periodos. Vamos a empezar a hablar de esos primeros atisbos que nacen con la regulación de los telégrafos, hasta el día... Hasta el comienzo del peronismo, por así decirlo, hasta el 1940 aproximadamente. El puntapié inicial, igual para lo que se conoce hoy como la ley de medios, es a partir del 27 de agosto de 1920, la famosa noche en la que se transmite Parsifal, de Robert Warner, Los Locos de la Azotea, Susini, Mujica, Guerrico, Belloc. Bueno, a partir de ahí se da el puntapié inicial para que el Estado empiece a tomar conciencia de lo que puede ser la radiodifusión. Claro, del telégrafo a la radiodifusión. Exactamente, bueno. En diciembre del 22, nos adelantamos un poquito, ya fue creado Radio Sudamérica como la primera radio de Argentina. Que esto era propiedad de firmas comerciales que se dedicaban a la venta de aparatos de receptores de galena. La galena eran las primeras radios, que eran unos aparatos grandes, con audífonos, no de tanta cercanía ni de tanta calidad, que incluso hasta se cortaba un poco la transmisión por momentos. En marzo de 1923... sale al aire la primera emisión de Radio Cultura, así que imaginen, ya en esa época ya hay dos radios importantes con buen alcance dentro de la ciudad de Buenos Aires, lógico, funcionando. Para mayo y octubre se agregan más estaciones, o sea que la radiofonía en Argentina crece en esa época. Está creciendo. A todo esto, en esas épocas se incluye la novedad de que se empieza en las tandas a vender de forma comercial, o sea, empieza a aparecer la publicidad. En ese entonces se llamaba radiotelefonía, que tiene un pico máximo como una explosión con la pelea de Dempsey y Firpo. A partir de ahí es cuando se hace más popular, y las radios a galenas, después que fueron transformados cuando aparecieron los parlantes, fueron cambiados porque en su momento las de galena eran con auriculares, entonces eran muy de una sola persona. Claro, con la llegada de los parlantes era algo, se transforma en algo muchísimo más popular. Bueno, a partir de esa expansión empezó el gobierno a darse cuenta que tenía que involucrarse y empezar a regular ciertos aspectos de lo que es la radiotelegrafía hasta en ese momento. Que hasta en ese momento, como hablábamos, lo único que existía era la ley 750, la ley 750, que organizaba el servicio, el régimen de telégrafos. Okay. Obviamente, a partir de 1913, esto se modifica la ley para los telégrafos, pero obviamente la radiotelegrafía, la radiofonía actualmente no estaba contemplada. Como decíamos, la paulatina integración de la publicidad como sostén del servicio deja en claro que ya no era algo tan romántico, sino que empieza a ser un negocio, lo que es la radio y la radiotelefonía en la República Argentina. A ver, nos trasladamos ya a 1924, radios, hay una importante proliferación y empiezan los primeros decretos en los que se establecía que la conveniencia de regularizar un poco el funcionamiento de las emisoras de radio con el propósito de difundir noticias de interés general, conferencias, conciertos vocales o artísticos, audiciones teatrales u otras manifestaciones culturales. A lo que se denominan los broadcasting, que eran las primeras transmisiones, las telenovelas por radio, las radionovelas, claro. Bueno, exactamente. A ver, en este régimen de licencias se empieza a establecer en este decreto de 1924 que los interesados en instalar estas estaciones deben elevar una solicitud al Ministerio de Marina o del Interior,
¿quiénes son los que otorgaban la licencia? O sea que a partir de este decreto de 1924 se empieza a establecer la intervención en el Estado en la definición de quién va o no a ser dueño de un espectro radial de una emisora. Como decíamos, se reglamenta este tipo de licencias y que obviamente iban a estar definidas por el Poder Ejecutivo, como comentábamos. Se establece además que su funcionamiento dependerá de las estaciones radioeléctricas y con la obligación de transmitir señales de hora y meteorológicas. Eso es algo que viene es una información obligatoria que incluso corre para estas épocas. Si ustedes lo siguen, la hora, el famoso PIP de la hora y el servicio meteorológico se brindan porque esto viene desde esa época. A ver, el decreto añade que estas licencias serán otorgadas para cualquiera que son otorgadas en cualquier época del año, pero que se tenían que renovar a fin de año todas. Si a vos te la daban la licencia, te la otorgaban el 10 de febrero, el 31 de diciembre la ibas a tener que renovar. Si te la daban el 25 de diciembre, el 31 la ibas a tener que renovar. Establece también que solo se podrán efectuar transmisiones cuyo objeto sea el de difundir noticias de interés, conferencias y conciertos. O sea que todavía no ideología política. Esto tiene importante significativa porque se distribuye por primera vez y de manera oficial lo que son las Pero fíjate que la radio empezó entonces a hacer un informativo cultural. Y empezó a hacer que la cultura estuviese más al alcance de todos. Bueno, de hecho, el desarrollo de esto es un textual, el desarrollo de los programas no debe predominar la transmisión de música con instrumentos mecánicos ni propagandas políticas, religiosas, comerciales y noticiosas. O sea que era todo puramente cultural. Exacto. Nos vamos a 1928, ya nos adelantamos en la época. Bueno, la proliferación de varios medios es inevitable. A ver, 23 radios hay a nivel nacional en esa época. Y el Estado Nacional sirve que el servicio sea fiscalizado por una sola autoridad. En noviembre de 1928 se establece que en un artículo que el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Correos y Telégrafos, es quien otorgue y controle todo lo que sucede en la radiofonía argentina. A ver, se empiezan a establecer varias reglas, especialmente las que dictaminan cómo van a ser brindadas este tipo de frecuencias y a quiénes. El decreto de 1928, como decíamos, reglamenta de forma integral y exhaustiva el servicio de radiodifusión, ya con nombre y apellido. Este primer reglamento tiene 15 artículos especificados dedicados a las estaciones de radio. Y trata también los otros tipos de estaciones radioeléctricas. Se refiere a las costeras y a la radioafición. Okay. Este decreto establece además que no se autoriza nuevas estaciones de radiodifusión dentro de Capital y en ninguna de las plantas urbanas de pueblos circunvecinos, medida que se aplica a las demás capitales y a todas las ciudades importantes. Se fijaba como pauta también que las transmisiones deben tener como primordial objetivo ofrecer una escucha de audiciones altamente artísticas y culturales. Y en cuanto a la publicidad, solo se la admitía de forma mesurada y de manera que no llegase a disminuir la calidad de la programación. Tampoco, o mejor dicho, se prohibían las retransmisiones o transmisiones simultáneas de un mismo programa, las repeticiones o las repetidoras en este caso. ¿Qué pasa? A partir de ahí, las radios privadas se empiezan a poner en marcha y empiezan a crecer. Empiezan los cambios. ¿Qué pasa? Empiezan a crecer y ya nos trasladamos a 1933. En mayo, el gobierno nacional de Agustín P. Justo dicta un extenso reglamento, una nueva ley, una nueva manera de controlar las radios crecientes y el espectro radioeléctrico se estaba llevando a cabo y se estaba expandiendo en el país. Este decreto refiere al régimen del otorgamiento de licencias principalmente. En el artículo 83 se prevé que antes de conceder una nueva licencia, las autoridades deben comprobar si él o los interesados están radicados en el país y tienen que acreditar solvencia económica.
También que se adopten los recaudos para impedir la formación de monopolios y la explotación de estaciones. Después hay diversos artículos específicamente que hablan de a quién se le pueden dar la licencia, a quién no, y cómo obtenerlas para que justamente no termine sucediendo esto, de que un mismo grupo, un mismo dueño termine con varias licencias. Algo que 100 años después fue lo que se intentó con la famosa ley ley de medios audiovisual, a la que llegaremos en las próximas semanas. Okay. Por esta regulación quedan muchas vacantes de bandas a lo que se refería. Entonces, los interesados que exploten una licencia no van a poder tener otra explotación de banda, otra radio dentro de la ciudad y dentro del espectro en el que alcanza la que ya tienen. O sea que si vos podías irte a una provincia o una radio más alejada, vos podías tener. Ahí hay medio una contradicción, pero bueno, son las cuestiones de la época. También en el artículo 87 de esta ley de 1933 se establecía que las autorizaciones se acordaban a los que reúnan mejores posibilidades de efectuar un servicio que sea un alto exponente de arte, cultura y ciencia, adoptado a un plan conjunto nacional para el acrecentamiento del nivel moral e intelectual del oyente. O sea que se pide como una especie de vara, que tiene que haber mínimo una vara de calidad, que bueno, eso lo establecía, como decíamos, el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Telégrafos. Por último, el artículo 115 de esta ley dice que queda prohibido transmitir sin autorización escrita de la Dirección General de Correos y Telégrafos las conferencias, disertaciones y propagandas que tuvieran un carácter político o sociológico, cualquiera sea con su finalidad. ¿Por qué cierro con esto? Porque la semana que viene vamos a estar hablando de lo que sucede a partir de 1940 con la llegada del peronismo, con algunos gobiernos de facto, y vemos modificaciones, me imagino, cómo empieza a interferir y cómo realmente empieza sí a usarse para medios políticos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hablamos sobre los medios de comunicación en la Argentina. Gracias, Victoria, que tengas un lindo día. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Juan Manuel Dutari en la operación. Se quedan en la continuidad informativa de Radio Sónica. Ya llega Esto No Es Joda. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Nos quedamos con ganas de contarte mucho más. Pusimos en marcha la mañana de Radio